estaba leyendo una porción de la palabra, y mientras leía esta porción de la palabra, estaba reflexionando, ¿verdad?, en esta palabra, y me vinieron, ¿verdad?, ciertos cuestionamientos sobre esta palabra. Y entonces en el espíritu pude entender muchas cosas. Es tarde, pero quería compartir esto con ustedes. En Primera de Reyes 13 habla sobre un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Ese capítulo se titula así. Pero vamos a brincar, vamos a ir a un resumen corto. Este profeta, que no tiene nombre así, sino es un varón de Dios, ¿verdad?, que es llamado a profetizar a Jeroboam. Y este profeta le profetiza, le da una palabra, hay señal, pero ya Jehová le había dado una orden a este profeta de Judá. Y esta orden se encuentra en Primera de Reyes 13, ¿verdad?, 9. Y quiero compartirla con ustedes un momentito. Y dice: porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Y entonces él obedece. Después que él termina de darle la palabra a Jeroboam, él obedece y se va. Y dice: en el 13 día regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido en Betel. Y él obedece. Pero ¿qué sucede? Hay un profeta viejo, ¿verdad?, en Betel, al cual los hijos le cuentan sobre este profeta que vino de Judá a dar palabras e incluso la señal que hizo. Y este profeta viejo decide ir detrás de este profeta de Judá y lo alcanza en donde estaba ya fuera, lo alcanza, ¿verdad? Y entonces empieza a tener una conversación con el profeta viejo, comienza a tener una conversación con el profeta de Judá. Y entonces el profeta viejo pues le ofrece a este profeta de Judá que vuelva para que coma y beba. Mas, sin embargo, el profeta de Judá vuelve y le contesta que ya él tiene una palabra previa, un mandato que ya Dios le había dado. Sin embargo, este profeta viejo decide engañarlo. Y eso se encuentra en Primera de Reyes 13. Vamos rapidito aquí. Eso se encuentra en Primera de Reyes 13, 18, en donde este profeta, ¿verdad?, viejo, engaña al profeta de Judá, que es el varón que fue enviado, ¿verdad?, por Dios, y le dice: y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces el profeta de Judá le cree a este profeta viejo, y dice en el 19: entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y dice: y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, ese es el profeta viejo, ¿verdad?, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y entonces, cuando este profeta de Judá terminó de comer, ¿verdad?, ese pan y esa agua, se fue y un león lo mató. Entonces yo vengo y digo: wow, Señor, pero empiezo con este cuestionamiento y digo: pero Señor,
este profeta de Judá, el varón de Dios, ¿verdad? Que fue enviado a dar esa profecía ¿verdad? A Jeroboam. Este profeta fue engañado por el profeta viejo. Fue engañado. Y aún así tuvo una consecuencia que le costó la vida. Una consecuencia que Dios le dijo que no iba a ser sepultado con sus padres. Y entonces dije, pero ¿por qué? Porque si fue engañado. Este profeta fue engañado por el profeta viejo. Entonces, ahí me vino esta palabra. Ya Dios le había dado un mandato personalmente al profeta de Judá. Pero este profeta se dejó engañar escuchando la voz equivocada y desobedeciendo, lo cual trajo una consecuencia. Y entonces ahí es cuando dice, cuando Dios habla, vendrán otras voces a desenfocarte, a engañarte, para que tomes decisiones erróneas. Tenemos que estar atentos a la voz y a los mandatos de Dios y esperar. No podemos tomar decisiones ligeras porque fallaremos. Cuando ya Dios da un mandato, cuando ya Dios te habla, cuando ya Dios te da una orden, tenemos que ser obedientes a ese mandato, a esa orden que ya Dios dio. Va a venir, pueden ver muchas personas, el reino de las tinieblas se va a levantar, va a tratar de engañarte, de desenfocarte para que tú desobedezcas a Dios, cosa verdad que desagrada a Dios, porque a Dios le gusta a los hijos que son obedientes. A Dios le encanta la obediencia. Y cuando uno desobedece a Dios, ¿verdad? Pues lamentablemente pues eso trae consecuencias a nuestras vidas, el desobedecer a Dios. Y entonces ahí es donde vemos esta reflexión en donde ya este profeta de Judá tenía una ordenanza que ya él había dicho que ya Jehová le había dado, y él escuchó la voz del profeta viejo que le dijo, un ángel me dijo que vinieras. Y entonces él le hizo caso al profeta viejo, se fue y comió y bebió. Pero se olvidó que la voz principal, que es la voz de Jehová, no le estaba diciendo eso, sino el que le estaba hablando era el profeta viejo. El que lo estaba engañando era el profeta viejo. Entonces él lo analizó en ese momento y tomó una decisión ligera. Escuchó al profeta viejo, el profeta viejo lo engañó y él tomó una decisión ligera y se fue, comió y bebió y falló. Desobedeció a Dios por tomar una decisión ligera, cuando ya Dios le había dado un mandato. Y así mismo puede ocurrir en nuestras vidas. Y tenemos que tener mucho cuidado con las voces que escuchamos. Tenemos que tener mucho cuidado porque así mismo como Dios nos habla, así mismo como Dios ya nos dice cosas, así mismo van a venir otras voces a tratar de desenfocarte, a tratar de engañarte, a tratar de quitarte del camino que ya Dios te ha puesto, por el camino y el propósito, ¿verdad? La voluntad que ya Dios ha puesto y ha trazado en tu vida, así como en la mía. Y van a venir otras voces a tratar de desenfocarte. Y tenemos, ¿verdad?, que pedirle mucho discernimiento al Espíritu Santo. Y tenemos que aprender, sobre todo, aprender a esperar y a no tomar decisiones a la ligera. Porque cuando tomamos decisiones a la ligera, fallamos y caemos. Tenemos que aprender a esperar, a escuchar la voz de Dios, a estar seguros que es la voz de Dios, que el Espíritu Santo es la voz de Dios antes de tomar una decisión. Y si ya Dios te dio una ordenanza o un mandato que ya Dios te dijo, tienes que tener cuidado con esas voces que te dicen, no, pues ya, Dios te dijo esto, pero ahora está cambiando a este parecer. Era así.
Dios, hay ciertas decisiones que vemos en el transcurso de la palabra que Dios ha cambiado, ¿verdad? Por misericordia y por amor, de ciertos juicios y ciertas decisiones que Él, ¿verdad?, iba a tomar por amor, ¿verdad que sí? Pero tenemos que tener mucho cuidado con las voces que están ahí para tratar de desenfocarte. Lee la palabra, intima, ora, pídele ese discernimiento al Espíritu Santo que te guíe para que no seas desenfocado, para que no seas sacado del camino correcto que ya Dios trazó para ti. Dios te bendiga grandemente. Un fuerte abrazo, dando gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo